Buenos días, doctora Jordano, ¿nos puede observar y escuchar? Sí, buenos días a todos. Voy a los imputados que están ahí en el establecimiento penitenciario, ¿nos pueden escuchar y observar? Listo, excelente. Entonces, damos continuidad a la audiencia de debate en estos autos caratulados Juárez Calderón, Luis David y otros, infracción a la ley 23737, expediente FCB 28.978/2023 y su acumulado por competencia y conexidad subjetiva. Como primera medida, le voy a solicitar a la señora secretaria que informe la presencia de las partes. Sí, señor presidente, se encuentra presente el señor auxiliar fiscal, el doctor Maximiliano Aramayo. Se encuentran presentes en la sala los acusados Luis David Juárez Calderón y la acusada Rosa Elvira Calderón Guevara. Están acompañados por el defensor oficial, eh, el doctor Jorge Perano, y se encuentra acompañado Luis David Juárez Calderón de su letrado defensor, el doctor Ignacio Agustín Suchel. También se encuentran presentes y en la audiencia conectados virtualmente los acusados Iván Dalmau, Mauro Reartes y Augusto Manuel Pachico, que comparecen a juicio acompañados por el defensor oficial, el doctor Rodrigo Altamira. El acusado Juan Rodrigo Altamirano también se encuentra conectado virtualmente desde el regimiento penitenciario número 5. Se encuentra asistido por la señora defensora oficial, la doctora Ana María Blanco. Gracias, doctora. Bueno, entonces damos continuidad a los alegatos. Doctor Tamira, tengo entendido que quiere solicitar nuevamente la palabra. Sí, en la audiencia pasada omití una cuestión de que no percibí bien una parte del alegato del fiscal general cuando se refirió a la modalidad de ejecución de la pena solicitada para mi asistido básico, que a él bueno, no la solicitó de manera condicional, entonces necesariamente tengo que hacer este agregado, teniendo en cuenta que mi asistido no registra condenas anteriores y inclusive siguiendo los argumentos del fiscal en relación al rol por él desempeñado, el compromiso que tiene con las estupefacientes y la imposibilidad de que dentro de la cárcel encuentre una respuesta justamente a este problema que tiene con las drogas. Entiendo que en esto de seguir con la resocialización de él, va a ser más un perjuicio que un beneficio que siga cumpliendo en las condiciones en las cuales se encuentran las cárceles de la provincia de Córdoba, siga cumpliendo la ejecución de la pena dentro del establecimiento carcelario y que a todas luces resulta más razonable y más adecuado de que la pena sea de ejecución condicional justamente para evitar los perjuicios que genera la institucionalización. Por eso que solicito que los 2 años de prisión solicitados por el fiscal que nosotros hemos consentido sean bajo la modalidad de ejecución condicional. Es todo y muchas gracias por esta posibilidad de hacer este video. Listo, doctor. Damos entonces ahora sí finalizado su alegato. Doctor Perano, Sí, debe la palabra en ejercicio de la defensa técnica de sus asistidos. bueno, de mi asistida. Asistida, perdón. Está bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, Bueno, nosotros hemos hecho un acuerdo previo con el Ministerio Público Fiscal consistente en aceptar la calificación del hecho y la participación del hecho de la señora Rosa Elvira Calderón Guevara, y también habíamos quedado ya previamente de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en solicitar al tribunal, así como el fiscal pidió 4 años y medio de prisión efectiva, íbamos a solicitar que la condena sea el mínimo de la escala penal del comercio de estupefacientes, es decir, 4 años. Nosotros entendemos que existen pautas en el expediente y criterios en el expediente y probado además en el expediente que hacen que pensemos de que el quantum penal tiene que ser el mínimo por las razones estipuladas en el 40 y en el 41, sobre todo inciso 1 y 2 del Código Penal. ¿Por qué?
El fiscal dijo, mencionó dos cosas. Dijo que a favor tenía solamente el narcomenudeo y la poca cantidad de estupefacientes incautados, y que en contra tenía la reincidencia y el acuerdo de voluntad, bueno, y que la señora Calderón Guevara era la que conseguía el estupefaciente. Eh, Sin embargo, yo creo que hay otros puntos que están contemplados en el 41, sobre todo en el inciso 1 y 2, y que no fueron tenidos en cuenta por el fiscal, y que pido que sean tenidos en cuenta, como seguramente así será por parte del tribunal. Primero, se trata, bueno, lo dijo el fiscal, se trata solamente de 13 gramos de marihuana, no es una sustancia que cause tanto daño como puede ser algunas otras de las sustancias, cocaína o algunas otras de las sustancias estupefacientes, más de elaboración y demás. No ha habido ejercicio de violencia por parte en el procedimiento por parte de la señora Rosa Elvira Calderón Guevara. Hay una poca afectación también al bien jurídico protegido, a la salud pública, sobre todo porque no había sido puesta del todo en circulación el estupefaciente. La señora Rosa Elvira Calderón Guevara lo dijo también en el alegato el fiscal, lo dijo por otras palabras, pero es el escalón, el eslabón más frágil de la cadena, digamos, el más débil, el último eslabón de la cadena, no es de los que están en la cadena superior del narcotráfico, digamos. Es un hecho relativamente sencillo. Con un par de testimonios y la pericia se pudo demostrar todo, por lo tanto, no resultó de gran complejidad la causa al Ministerio Público, ni al Ministerio Público Fiscal, ni al Poder Judicial. Y de hecho, también la colaboración que ha prestado la señora Rosa Elvira Calderón Guevara en la manera en que aceptó los hechos, también es una demostración, un punto que hay que tener en cuenta y debe ser valorado. En relación al 41 inciso 2, es decir, los aspectos más subjetivos que tienen que ver con el imputado en sí. La señora Calderón Guevara es una señora que tiene 54 años de edad, que surge del informe médico del servicio penitenciario ya desde el 14 de octubre del 2005, desde el 14 de octubre del 2025, que tiene toda una serie de patologías, diabetes, hipertensión, dislipemia, esteatosis hepática, bueno, retinopatía diabética, toda una serie de patologías que están todas transcritas en ese informe que forma parte de la prueba y al cual me voy a remitir, pero que tiene incluso enfermedades renales y demás, que hace que tenga una situación de salud delicada, frágil, y que por supuesto que estas situaciones de salud deberían estar siendo tratadas en el servicio penitenciario. Dentro de las posibilidades propias del servicio penitenciario se están brindando algunos tratamientos psicofarmacológicos y el control glucémico diario, pero es una situación delicada de salud. Si bien no es grave, pero sí, si no se lo trata, puede derivar en cuestiones más complejas. Además de eso, es conocido por todos que la señora Calderón Guevara es una persona migrante, una mujer migrante, y que con anterioridad había sido declarada irregular su permanencia en Argentina. Y esto hace que, bueno, que sea también, que tenga un carácter de mayor vulnerabilidad aún. Es madre, además de la persona que está aquí como imputado, es madre de otro niño de 11 años de edad que actualmente está conviviendo con la pareja de la señora Rosa Elvira Calderón Guevara. Y sobre todo el fiscal también ha hecho mucha mención a los antecedentes penales de la señora Calderón Guevara. Y esos antecedentes penales, si bien es cierto que los tienen, no lo vamos a desconocer porque es una prueba objetiva que está en el expediente,
pero precisamente esos antecedentes penales, en virtud del 51 del Código Penal, es lo que hacen de que, o el efecto que produce de la prisonización, es lo que hace que no pueda conseguir un trabajo formal e insertarse en el mercado laboral formal. Siempre tiene que estar insertándose de manera eh, trabajando en negro o vinculada más a las cuestiones no formales, al mercado informal. Por eso, centralizar o hacer caer una pena de 4 años y medio, despegarse del mínimo penal solo por el tema de los antecedentes penales es una cuestión que sería penalizar sería aplicar el derecho penal de autor. Sabemos esto de que nuestra Constitución no lo permite y que debería necesariamente sí aplicar solamente el derecho penal de acto y que creo que lo más ajustado a derecho es aplicar el mínimo de la escala penal por esas cuestiones previas que yo fui diciendo. Además de esto, nuestro Estado es el criterio que también tiene el tribunal, por eso no voy a hacer mucha hincapié en esto, pero juzgar y aplicar la perspectiva de género también es una cuestión que debe ser aplicado en función de la Convención Belén Pará, de la Convención de CEDAW y de las reglas de Bangkok, que implican de algún modo tener en cuenta esta desigualdad natural entre el hombre y la mujer y sobre todo en el caso concreto de Calderón Guevara, que ella tuvo que realizar, llevar adelante la vida familiar, organizar la vida familiar con su trabajo y la crianza sobre todo de Tiago, que es el hijo de 11 años que tiene ella y que actualmente vive con su padre, con su esposo, su pareja, con el padre de Tiago. Por último, una cuestión no menor, sí que lo planteamos siempre, digamos, pero lo debo decir, digamos, la situación del hacinamiento carcelario no es una cuestión menor y que eh, eh, digamos, despegarse del mínimo con la situación del hacinamiento carcelario que hay es también generar un problema para el propio servicio penitenciario que está absolutamente colapsado con el hacinamiento carcelario que es imposible darle un tratamiento educativo, de salud y sobre todo con la tragedia de la salud de la señora Calderón Guevara y laboral, por la imposibilidad de acceder a todas las vacantes que implicaría tener y que no hay por las cuestiones esas del hacinamiento carcelario. Por todas esas razones, entonces, es que dejo solicitado que la condena por el delito de comercio de estupefacientes simple, al cual ha pedido la Fiscalía, sea de 4 años de prisión. Nada más, señores jueces. Y señora jueza. Gracias, doctor Perano. Doctor Zucchetti, le doy la palabra a los fines de emitir sus conclusiones. Bueno, gracias, señor presidente. Miembro del tribunal. Bien, mi defendido, el señor Luis David Juárez Calderón, está ido a juicio acusado de 4 hechos. Respecto del cuarto hecho, que es la comercialización de estupefacientes, que es la causa que se instruyó en la justicia provincial y que luego se remitió por conducción subjetiva y se acumuló con esta causa. Respecto de ese hecho en particular, mi defendido admitió los hechos, reconoció que son ciertos los hechos de acusación, motivo por el cual no hay demasiado para argumentar con respecto a eso. De hecho, la defensa no se logró llegar a un juicio abreviado con la Fiscalía, no obstante estar el reconocimiento de este último hecho, ya que el señor Juárez Calderón se considera inocente de los hechos primero, segundo y tercero, que son los hechos que se instruyeron en la justicia federal en distintas causas.
Estos tres hechos que se instruyeron en la justicia federal no están en orden cronológico, ya que el hecho primero y el hecho segundo son posteriores al hecho tercero, que es el transporte simple de estupefacientes, que está como hecho tercero porque se instruyó por separado y se acumuló en forma posterior. Eh, en la acusación, digamos, y en el alegato fiscal se repasó un poco por encima la prueba que hay respecto de estos hechos. Entiendo yo porque es prueba circunstancial y, y que no apuntan, que no logran acreditar de una manera que logran una convicción, una certeza suficiente para condenar la participación de Juárez Calderón en esos hechos. El primer argumento de la fiscalía, de la acusación, es decir, ya existe una condena anterior respecto de los otros dos personas acusadas que estaban como partícipe de esos hechos, que son Castillo Serna y la señora Teresa Córdoba. Esa sentencia, que le dictó el Tribunal Oral Federal número 2, se llegó por un juicio abreviado, en donde Castillo Serna y Córdoba reconocieron los hechos, y respecto a los cuales podríamos decir que se puede considerar que está acreditada la existencia del hecho. Ahora bien, en ese juicio no participó Juárez Calderón, por lo tanto no se juzgó sobre la participación de él en el hecho. No puede tomarse esa sentencia como punto de partida de la culpabilidad de Juárez Calderón, porque simplemente él no fue parte en ese proceso. Los motivos por los cuales no fue parte, creo que no hacen a la cuestión, digamos. La fiscalía considera que estuvo prófugo. Por nuestra parte consideramos que él no estuvo notificado, él no estaba enterado de que sobre él pesaba un pedido de requerimiento de la justicia, con lo cual él siguió con su vida normal, siguió trabajando, siguió haciendo su vida. De hecho, comentó que él una vez fue detenido por la policía y recuperó la libertad, mientras en teoría estaba prófugo. Me quiero referir específicamente a la participación de Juárez Calderón en los hechos primero, segundo y tercero, porque considero que la prueba que hay es circunstancial y no hay una prueba concreta que acredite que él estuvo en los hechos. Me voy a empezar refiriendo por el hecho tercero, que es el transporte simple de estupefacientes, de fecha 10 de octubre de 2023, porque es cronológicamente anterior al hecho primero, que es de fecha 3 y 4 de noviembre del mismo año. Es decir, un poco menos de un mes después. El día 10 de octubre del 2023 consta en el acta de procedimiento labrada por Gendarmería, un puesto de control de Gendarmería, específicamente pertenecientes a la sección Seguridad Vial Sin Zacate, del Escuadrón 65 de Córdoba, intercepta en un control rutinario un camión que es de una empresa de transporte de encomiendas, que se llama Integral Pack. Le hacen un control rutinario, digamos, sobre la carga que llevaba, y cuando lo pasan por una escáner detectan que había, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquetes que en el interior tenían paquetes rectangulares que podrían ser material estupefaciente. Entre los 6 paquetes suman 35 kilos. Esos paquetes fueron abiertos. Y resulta que cada uno de esos paquetes contenía en su interior, a su vez, distintos paquetes con ladrillos de cocaína. De estos 6 paquetes, se detecta que uno, que es el que interesa en la causa uno de esos 6, tenía en la caja en la cual venía
pegado la guía, digamos, que pone la empresa de transporte, que tiene el número de guía, remitente y destinatario. De uno de esos 6 paquetes, uno tenía como remitente y destinatario a Luis David Juárez Calderón. Los otros tenían a otras personas. Un paquete Cerato, 3 paquetes Cerato Jorge Gustavo, y 2 paquetes Cruz Diego Armando. En este caso, el transporte, digamos, la carga del transporte es directamente secuestrada por Gendarmería, digamos, se abra el acta, se hace el procedimiento, pero termina ahí, no se continúa con una entrega vigilada, no se sigue el camión, se secuestra. Y ahí que ya Gendarmería, específicamente el Escuadrón 65, la sección vial sin zacate de Gendarmería, ya tenía secuestrado de fecha 10 de octubre del 2023 un paquete que venía con remitente Juárez Calderón, destinatario Juárez Calderón. Cuando se tomó la testimonial al cabo Ponce, que fue quien labró el acta del procedimiento, se le preguntó y manifestó que Gendarmería, digamos, se encarga de secuestrar el paquete y, digamos, consignar los datos que salen en la guía, pero no puede acreditar efectivamente a quién pertenece ese paquete. Porque el paquete no era trasladado por una persona, sino que era por una empresa que se encarga justamente de trasladar paquetes, de logística, de encomiendas. Sin embargo, Gendarmería, especialmente el Escuadrón de Seguridad Vial sin Zacate, el Escuadrón 65, ya sabía que había esta empresa Integral Pack y que llevaba transportado un paquete que venía con el nombre Luis David Juárez Calderón, que contenía cocaína. Esto da lugar en el requerimiento de elevación a juicio a lo que es el hecho tercero. El hecho tercero, tal como viene la acusación, la acusación le indaga directamente a Luis Juárez Calderón y a Castillo Serna la autoría del transporte. ¿Cómo llega la conclusión fiscal que la autoría corresponde a Castillo Serna y a David Juárez Calderón? Si el transporte no lo estaban realizando ellos, lo estaba realizando una empresa de encomienda. Lo lógico sería ver quién despachó ese paquete y quién recibe ese paquete. Quién lo recibe no se pudo saber, se interceptó mientras el transporte estaba ocurriendo y no llegó a destino. Es decir, quién recibió ese paquete no se sabe, no lo recibió nadie, se interrumpió el transporte. ¿Quién despachó ese paquete? Tampoco se sabe. Tampoco se sabe y no es la persona y ni siquiera la fiscalía indaga y le atribuye, digamos, a Juárez Calderón haber despachado el paquete, más allá que en la paquetería le decía remitente y destinatario Juárez Calderón. De hecho, la acusación dice en el hecho tercero, luego la encomienda fue despachada por otro sujeto, la sucursal de la firma Integral Pack Sociedad Anónima, calle 9 de julio, de la ciudad de Orán. Es decir, la fiscalía entiende que no fue ni Castillo Serna ni Juárez Calderón quien despachó el paquete, sino que fue otro sujeto que no estaría identificado. De hecho, las propias conclusiones de los investigadores, incluso de la propia fiscalía, es que los autores de estos transportes utilizaban otras personas para figurar como remitente y destinatario de los envíos. Y tiene total lógica porque lo más probable y lo más verosímil sería que la persona que va a realizar este tipo de maniobras, que va a utilizar una empresa de transporte
para enviar material estupefaciente y que use otra persona para que figure como remitente y destinatario, y no uno mismo, ante cualquier eventualidad. No resulta verosímil que Juárez Calderón haya enviado desde Orán, que lo despachó otro sujeto, o sea, que no fue Juárez Calderón a la empresa de transporte a decir quiero enviar este paquete, sino que fue otro sujeto, y que él se haya puesto como remitente y destinatario. Con lo cual, que en la guía figure como remitente y destinatario David Juárez Calderón no implica de por sí que ese transporte lo haya organizado y haya sido autor Juárez Calderón, sobre todo cuando la propia Fiscalía tiene por cierto que fue otro sujeto quien despachó el paquete en la firma. El segundo fundamento para llegar a la conclusión de que ese transporte fue organizado o orquestado por Juárez Calderón y por Castillo Serna es una comunicación telefónica a través de mensajes de WhatsApp, supuestamente entre Castillo Serna y David Juárez Calderón, Luis David Juárez Calderón. Están transcritos en la sentencia y están en la pericia que está incorporada como prueba en la pericia que realizó Gendarmería sobre la extracción de datos del teléfono celular, de los teléfonos celulares secuestrados. Los teléfonos que se peritaron y de los cuales surgen datos que son relevantes para la causa son los teléfonos de Castillo Serna, que se le secuestró a él mismo en el procedimiento que se realizó el día 4 de noviembre del allanamiento en local de Chubut 251, y el teléfono celular que se le secuestró a la señora Córdoba también ese mismo día en ese mismo procedimiento. Quiero destacar que a Luis David Juárez Calderón no se le secuestró el teléfono celular. Es decir, las comunicaciones telefónicas que se imputan, que fueron realizadas entre Castillo Serna y Juárez Calderón, y entre Córdoba y Juárez Calderón, no surgen del teléfono de Juárez Calderón, surgen de los teléfonos de Castillo Serna y de Teresa Córdoba. Ahora, ¿cómo se puede saber que la comunicación esa, que era Castillo Serna, era su celular, que era Teresa Córdoba, era su celular? Pero ¿cómo se sabe que la comunicación era con Juárez Calderón si el teléfono de Juárez Calderón no fue secuestrado? Bueno, porque el contacto de Castillo Serna, con el cual tenía esta comunicación, era David J. Entonces, él realizó una comunicación en ciencia cierta, digamos, lo que está acreditado en la causa es que Castillo Serna tuvo una comunicación vía WhatsApp con un contacto que él tenía agendado como David J. ¿Por qué David J es David Juárez Calderón? Es una inferencia que hacen los investigadores y la cual toma la Fiscalía como cierta. Yo ya me voy a mostrar por qué esa inferencia es incorrecta, digamos, y cómo se llega a Juárez Calderón por un proceso inverso, digamos. No, las pruebas no acreditaron que David Juárez Calderón era culpable, sino que primero se determinó que David Juárez Calderón era culpable y entonces después se trató de enderezar todas esas pruebas y de descartar aquellos indicios que quizás mostraban otra cosa, justamente para fundamentar esta acusación, primero por los investigadores policiales y seguido por la Fiscalía. De la extracción de los teléfonos celulares, que los voy a ver de la sentencia porque están transcritos acá, porque fue el fundamento por el cual se lo condenó Castillo Serna, porque cómo llega la Fiscalía a la acusación y cómo el tribunal puede fundamentar que Castillo Serna era autor del transporte simple de estupefacientes, del hecho tercero del día 10 de octubre, si él no tenía nada que ver con eso. O sea, el transporte se interrumpió y la carga fue secuestrada y el paquete remitente y destinatario fue el Calderón y quien lo despachó en Orán fue otro sujeto. Entonces, ¿de dónde sale Castillo Serna? Bueno, resulta que del teléfono que se le secuestra a Castillo Serna, él tiene una comunicación por WhatsApp, por mensajes de voz que tampoco fueron analizados si esa voz corresponde a Juárez Calderón o no, con un contacto que tenía agendado como David J.
que es del día 11 de octubre, es decir, el día posterior a que Gendarmería hace el secuestro, y que se refieren a una noticia que esta persona, David J., ve en Twitter de la cuenta oficial de Gendarmería, en donde mostraban la noticia de que Gendarmería había interceptado 35 kilos de cocaína en la ruta. Entonces había una conversación entre Anthony, que es Castillo Serna, con un contacto que él tenía en su celular, que es David J. Esto surge del teléfono celular de Castillo Serna, no de Juárez Calderón. Acá la policía infiere y la fiscalía lo toma que David J. es David Juárez Calderón. En el cual, no quiero leer todo el chat, pero en el cual se refieren, che, viste, que la noticia esta, que agarraron un cargamento, no será el nuestro, uy, no, espero que no, bueno, llama a la empresa y fíjate tu paquete, por qué no llega, hacen referencia, digamos, al secuestro. Entonces, de ahí la fiscalía argumenta, primero surge de la pericia de la extracción de datos de un teléfono celular, es la conclusión a la que llega el investigador policial. El investigador policial en las conclusiones dice, Castillo Serna estaba al tanto junto con David Luis Juárez Calderón de la entrega esta, y ese era su paquete. Pero surge del teléfono de él. Con lo cual, no hay una determinación de quién es ese contacto David J. No se sabe quién es David J. La Fiscalía y la investigación policial infiere que es David Juárez Calderón, porque coincide el nombre y J de Juárez. Pero la verdad es que los audios esos no fueron analizados la voz, si corresponde a David Juárez. No sabemos cuál es el número de teléfono que tenía agendado como David J., a quién pertenece esa cuenta. Eso lamentablemente no está en el expediente. Hay un dato que quiero remarcar, que creo que es insoslayable, que obviamente al investigador policial se le pasó y evidentemente a la fiscalía se le debe haber pasado. En la pericia de extracción de datos de los teléfonos celulares, en el punto H, se analiza una micro SD, son las tarjetitas que tiene el celular como memoria, donde quedan guardadas las fotos o las cosas de acuerdo a la configuración del teléfono. Y la pericia dice, se pudo determinar que el dispositivo de almacenamiento, la micro SD, pudo haber sido utilizado por el ciudadano Christopher Anthony Castillo Serna. Que conforme su análisis se pudo constatar que el mismo contiene imágenes. Y tiene imágenes de cannabis y tiene imágenes de estupefacientes. No es lo que quiero destacar. Dice, cabe destacar que también se observan imágenes de paquete con características similares a encomiendas. Y por último, se destaca la existencia de tomas fotográficas de diversos DNI pertenecientes a los ciudadanos. Y acá viene lo que es realmente llamativo que se haya pasado. David Joel Lavado Serna. Después Catherine Lucero y Miriam Vallejo Cabanillas. Quiero destacar, y parece que acá cambia un poco el eje, el DNI este perteneciente al ciudadano David Joel Lavado Serna. Es un doble apellido, como el de Castillo Serna, que tienen el mismo país, comparten el apellido Serna, que entiendo que sería el apellido materno, que es el segundo apellido que tiene, así que son parientes por parte de madre. Pueden ser primos, pueden ser medio hermanos, la verdad que no lo sé, pero es el nombre, David Joel Lavado Serna, que es David J. Entonces, ¿cómo puede la policía inferir? ¿Cómo puede el Ministerio Público asegurar? ¿Y cómo podría después el tribunal decir el contacto que tiene agendado como David J es David Juárez y no decir es David Joel Lavado Serna? Porque si es por coincidencia, coincide, David J. Y es pariente, evidentemente, por el apellido, no es un apellido muy común.
Después la inferencia de que la investigación policial, yo creo que esta pericia de extracción de los datos telefónicos se hizo después del procedimiento que se realizó en la calle Chubut 221, que fue el 4 de noviembre. Yo creo que ya la investigación policial ya estaba dirigida hacia Juárez Calderón por este primer paquete que se había incautado el día 10 de octubre. Ya al estar dirigida contra él, ya se buscaban elementos que lo indiquen a él y se pasaban por alto estas otras cuestiones, que a lo mejor la investigación tendría que haber por lo menos llamado la atención. Si el contacto que tenía agendado era David J. y tenía la imagen de un DNI perteneciente a David Joel Lavado Serna, pariente, como no surgió esa cuestión. Fíjese, señoría, que en las anotaciones, digamos, en las conclusiones, la investigación policial directamente le invierte el nombre a Juárez Calderón. El nombre de él es Luis David Juárez Calderón. Más allá si le dicen David o si le dicen Luis, es Luis David Juárez Calderón y se lo cambian por David Luis Juárez Calderón. ¿Por qué? Porque muchas de las inferencias estas, como por ejemplo el contacto este que tenía agendado David J, es David Juárez Calderón, entonces el nombre de él no es Luis David Juárez Calderón, es David Juárez Calderón, porque es David J. ¿Me explicó? Después, en la misma pericia, esta extracción de datos, si bien después no es tomado por la acusación fiscal, dice en el punto C, dice, como también existe la presunción de participación de demás presuntos actores, tales como alias Chente, quien sería un potencial proveedor del material ilícito, y alias Chana, quien sería un potencial comprador en la ciudad de Córdoba. Esta persona, alias Chente, quien sería un potencial proveedor del material, es decir, podría ser quien despacha en la ciudad de Orán el paquete, podría serlo, se le conoce el apodo solamente, Chente, y tranquilamente Chente podría ser David Joel, eh, David Joel Lavado Serna, que es pariente, evidentemente. Podría tranquilamente ser el Chente, podría ser tranquilamente quien despachó el pedido, y podría tranquilamente ser quien puso el remitente y destinatario, Luis David Juárez Calderón, para desviar la investigación sin llegar a pasar lo que pasó. Después cronológicamente hablando, después del hecho tercero, que fue el 10 de octubre del 2024, del 2023, perdón, lo siguiente es lo que pasó el día 3 de noviembre de ese mismo año, 3 semanas después, que fue el procedimiento que realizó nuevamente el mismo escuadrón de gendarmería, en el mismo lugar, el escuadrón Sinzacate, el escuadrón 65, sí, el escuadrón 65, el mismo escuadrón, digamos, que participó del 10 de octubre, 3 semanas después vuelve a interceptar un camión de la misma empresa y vuelve a interceptar un paquete que contenía tres paquetes de cocaína. Esta vez considero que ya pensando, a ver, hace 3 semanas incautamos un cargamento de cocaína que venía del mismo lugar de la ciudad de Orán, que tenía el mismo destino Córdoba, y lo secuestramos. Yo me imagino que habrán pensado, esta vez vamos a ver quién recibe el paquete, porque si lo vuelven a secuestrar, en definitiva no se llega a saber prácticamente para quién iba ese paquete, porque como digo, el remitente y destinatario puede ser cualquiera, porque las empresas de encomienda no controlan si el remitente es el que lo va y lo deja.
llevas el paquete, le pagas y lo reciben y lo transportan, porque es el negocio que tienen ellos. No es un correo que te va a pedir el documento para certificar que lo está enviando, o sea, eso no lo puede certificar la empresa. Se decide el procedimiento este de entrega vigilada. Yo creo que ya con cierta eh, predisposición, por lo menos estamos hablando del mismo escuadrón de gendarmería y posiblemente las mismas personas que intervinieron, si bien en las actas no son los mismos efectivos de gendarmería los que estaban en la ruta, evidentemente este tipo de cuestiones escalan a los mandos superiores porque no son las personas que están en la ruta quienes deciden cómo se va a seguir con la investigación. Evidentemente ya tenían en la mente y en la cabeza a Luis David Juárez Calderón. Es así que se sigue con el procedimiento de entrega vigilada, que pasa para el otro día, para el día 4 de noviembre. Y bueno, los investigadores designados, digamos, junto con el escuadrón de apoyo que comandaba la alférez Alberetes, que prestó testimonio, eh, montan el operativo, digamos, en la sede de la empresa Integral Pack, que es en calle Villamonte, en la ciudad de Córdoba, y se dan con que llega a retirarlo la persona que figuraba como destinataria, efectivamente, que es la señora Teresa Córdoba. Allí empiezan un poco las irregularidades en el procedimiento, porque cuando la señora Teresa Córdoba surge del acta, se le hace la entrega de los paquetes y ahí se configura la entrega. Ella debería haber sido aprehendida en el momento porque estaba en flagrancia cometiendo un delito. Al ser aprehendida y en la propia acta, si bien la oficial de derecho cuando declaró, dijo que ella no había sido aprehendida, y en el acta surge que recién a las 2:23 del mediodía fue detenida. En el momento, eh, digo en teoría porque la verdad que no consta, porque después la señora Córdoba no lo ratificó en el expediente, ni en su declaración indagatoria, ni en ningún momento. El investigador específicamente dice que la señora Córdoba en forma espontánea manifestó que el paquete era para David. No precisó David Juárez Calderón, dijo para David. ¿Ah? Con lo cual no podemos asegurar que sea David Juárez Calderón. Dijo que el paquete era para David, que a ella solamente le pagaban por ir a retirarlo. Eso dice el oficial que inicia el procedimiento. Eso dice el oficial que dijo la señora Córdoba, que lo manifestó en forma espontánea. Primero que a la señora Córdoba no se le manifestó, digamos, que ella, al ser aprehendida cometiendo un delito, tenía derecho a guardar silencio, digamos, y lo que podía declarar podía ser usado en su contra, con lo cual la declaración supuestamente espontánea que ella hizo ya queda bajo sospecha, digamos, porque claramente no se le informó cuáles eran sus derechos. No solamente eso, sino que manifiesta el investigador que ella voluntariamente prestó colaboración para continuar con el procedimiento de entrega vigilada. Cuestión que desde ya es sumamente controvertida, ya que utilizar a las personas que después que estaba cometiendo el delito, que debió haber sido aprendida en ese momento, continúe con el procedimiento, más llamativo todavía para sumarle sospechas, digamos, a todo el procedimiento. La mujer no dio precisiones de dónde debía llevar el paquete, sino que dijo que es una casa donde funciona un comedor en la calle Colón.
Y ahí un investigador se acordó, por eso ya acá esto refuerza la idea de que los investigadores ya tenían en la mente a Juárez Calderón y iban allí. El investigador se acordó que en ese domicilio ya había sido investigado, no sé cómo se acordó de ese domicilio, porque la señora Teresa Córdoba no dio precisiones del domicilio. Eh, Se acordó que en ese domicilio ya había habido previamente una investigación, es decir, los investigadores obviamente que saben y conocen las investigaciones, es decir, ellos estaban, o más que obvio, que estaban al tanto de la intercepción que se había hecho 3 semanas antes que iban para Juárez Calderón. Se acordó que en esa casa había sido investigada porque vivía una mujer que había sido ya investigada. Entonces se ordena proseguir, digamos, con la entrega vigilada. Bien. La señora Córdoba no sabemos de qué forma siguió con la entrega vigilada, porque ella llegó en un taxi a retirar la encomienda y se fue en el taxi con la encomienda, pero ahora bien, se fue en el taxi con la encomienda y con su teléfono celular, porque en teoría su teléfono celular no fue secuestrado, en teoría. Cuestión que es sobre más llamativa, digamos, y sumamente inverosímil, que se le permita que vaya la señora con la encomienda y con el celular de ella en el taxi. Yo lo que creo es que el celular se lo sacaron. Eh, Cuando llega la señora Córdoba al domicilio donde debía entregarlo, resulta que no estaba tampoco Juárez Calderón ahí. Los investigadores dijeron que la señora Córdoba dijo que era para David, pero cuando llega al domicilio no se lo entrega a David. Entonces no concuerdan las cosas. Si ella dijo que era para David, se supone que es una carga importante, digamos. No se la entrega a cualquiera. Se lo entregó a Castillo Serna, no a Juárez Calderón. Juárez Calderón no estaba, no figura, no está. Eh, ¿Cómo se llega a atribuir a Juárez Calderón la autoría de este transporte, que ya es agravado por la intervención de 3 o más personas? Porque supuestamente la mujer dijo que el paquete era para David, pero resulta que cuando fue a llevar el paquete a entregarlo, no se lo entregó a David, se lo entregó a Castillo Serna. No solamente eso, en el celular que se le secuestra a la señora Córdoba, en el procedimiento, tiene agendado un contacto como David, Seca, David, en el cual este contacto David le había enviado previamente las indicaciones para retirar el paquete, cuáles eran los números del paquete y qué tenía que hacer. Ahora, que ese contacto que tengo agendado como David, luego vamos al mismo tema. No se investigó quién era ese contacto David. Se infiere que es David Juárez Calderón. Infiere, pero la realidad es que el teléfono celular era de Teresa Córdoba y ella tenía un contacto agendado como David. Y incluso agrego algo más. Ese celular, es dudoso qué pasó con ese celular desde que se inició el procedimiento en la sede de Integral Pack hasta que efectivamente quedó secuestrado y bajo una cadena de custodia que se puede salir, que fue a las 2:23, conforme surge el acta de procedimiento. eh, a las 12:30. Con lo cual, la información que se extrae de ese celular, yo la dejo impugnada porque ese celular, evidentemente, no se respetó la cadena de custodia del celular. Y más allá de eso, aunque no se considerara este argumento, tener el contacto agendado como David no puede presumirse sin más que es David Juárez Calderón. Los hechos se relacionan, como se ve entre sí, no son hechos aislados.
y viene el hecho segundo, que es la tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, que se trata de estupefacientes que se hallaron en el procedimiento de allanamiento que se hizo ese mismo día, 4 de noviembre. Como digo, vienen encadenados los hechos. La señora Córdoba se traslada en taxi hasta el domicilio Chubut 251, domicilio que es aportado por el investigador policial y no por la señora Córdoba, porque el investigador se acordó que ahí funcionaba, entonces lo buscaron y vieron ver ese domicilio Chubut 251 y van para allá. Al paquete lo recibe Castillo Serna y inmediatamente se hallan en el domicilio. En el domicilio no había más personas que Castillo Serna y una mujer de sexo femenino que se llama Angie. Después de hacer de revisar, digamos, todo el domicilio, se encuentra en una habitación que la investigación la marca como habitación 2, estupefacientes, y bueno, balanza, todo lo que fue en el acto, lo mismo para no extenderme tanto. Y se dice que, ¿cómo se le atribuye, digamos, el estupefaciente? Obviamente no estaba en poder de Juárez Calderón porque él ni siquiera estaba ahí. ¿Ah? Lo que la acusación dice, ese material estupefaciente estaba bajo el ámbito de custodia de Juárez Calderón. ¿Por qué? Porque esa era su habitación, esa era su casa, esa era su habitación. ¿Cómo se puede saber que esa era la habitación de Juárez Calderón? Básicamente, y muy pobremente para mi punto de vista, se mencionaron y están en el expediente dos elementos. El primero es que la mujer esta Angie, que estaba ahí en la casa, dijo que esa era la habitación de David. Esto quiero remarcarlo porque esta chica Angie no fue citada como testigo ni en la instrucción ni en el debate. Es decir, lo que queda en el acta es que la policía cuando entró, la chica esta les dijo espontáneamente también, siempre todo espontáneo, que la habitación 2 era la habitación de David. Ahora, cuando declaró la alférez Alderete, que fue quien estuvo a cargo del procedimiento, específicamente se le preguntó si la chica esta Angie había manifestado algo y ella específicamente acá, y si bien pasó hace tiempo, eso sí lo recordaba, dijo que no manifestó nada, que solamente que ella era estudiante y que vivía ahí. De hecho, cuando le pregunté sobre la habitación, número 2, cómo sabía que era ciudadano David, si tenía alguna identificación, dijo que no tenía ninguna identificación la habitación. El segundo elemento de cargo es que en la habitación se encontró documentación que se le atribuye y lo dijo en el alegato del señor fiscal, ¿cómo no va a ser su habitación si había documentación personal de él? Yo quiero remarcar cuál es la documentación que había en la habitación. Eran 3 tarjetas verdes de vehículos, digamos. Esa no es documentación personal, sino que es documentación de un vehículo. No se encontró documentación personal de Juárez Calderón en esa habitación, como ser DNI, pasaporte, licencia de conducir, algún carnet de fútbol, algo personal de él, no se encontró. Lo que se encontró fueron 3 tarjetas verdes que son documentación de vehículo que las tienen las personas que tienen un vehículo. Si uno compra un vehículo antes de hacer la transferencia, posiblemente tenga la tarjeta verde del vehículo a nombre de otra persona. Y es más, se encontraron 3 tarjetas verdes de un automotor patente tanto a nombre de Juárez Calderón Luis David. Otra tarjeta verde a nombre de otra persona del Castillo Calderón Gustavo Daniel. Sin embargo, no se le atribuyó a esta persona del Castillo Calderón Gustavo Daniel
la custodia o estar bajo su ámbito de custodia, eso es estupefaciente. Sin embargo, había una tarjeta verde de un vehículo cuyo titular era él. Esa es lo correcto, digamos. No es una documentación personal, es una documentación de un vehículo cuyo titular es esta persona. Y por último, otra tarjeta verde a nombre de Juárez Calderón David, pero con un autorizado, Castillo Serna. Sí es más lógico que una persona que está autorizada para conducir un vehículo tenga la tarjeta azul. No hay una prueba más que indiciaria, un testimonio que supuestamente fue un testimonio que el oficial del Berete dijo que ella nunca dijo nada, la chica está Angie, y que no fue citada tampoco como testigo, no se le pudo interrogar. Que ese estupefaciente haya estado bajo el ámbito de custodia de Juárez Calderón, que era su casa familiar, es la casa de la madre, Chubut 251, donde él vivió hasta el año 2019 y que después se fue a vivir con su novia y que tuvimos un testigo que fue el señor Alvarelo, fue el último que declaró, que manifestó que él es maestro mayor de obra, contratista, se dedica a la construcción y que Luis David Juárez Calderón trabajó con él todos los días durante esta época y que lo pasaba a buscar él porque lo llevaba en su auto al trabajo, lo buscaba a las 8 de la mañana, lo devolvía a su casa a las 6 de la tarde, creo que dijo, todos los días, salvo algún día que podía llegar a falta el trabajo, y manifestó por dónde lo pasaba a buscar, por la casa de la novia, que es en otro domicilio, que él vivía ahí. La fiscalía dijo, bueno, puede pernoctar en otro domicilio, pero eso no quita que esta sea su casa. Yo creo que no, yo creo que si uno pernocta toda la noche en una casa, ahí es donde vive. Más allá de que no sea determinante si es su domicilio o no, porque yo perfectamente entiendo que uno puede tener bajo su ámbito de custodia material estupefaciente y que no sea la casa donde vive. Sin embargo, no se acreditó con ninguna prueba, ni siquiera indiciaria, de que Juárez Calderón haya tenido efectivamente poder de controlar, de manejar, de disponer de lo que había en esa habitación. Que haya una tarjeta verde de un vehículo que estaba su nombre en esa habitación no significa que él haya podido tener acceso a lo que había en esa habitación. Eh, con lo cual considero que la prueba es débil y no acredita con el grado de certeza suficiente que pueda ser autor del delito de tenencia de estupefaciente. Sandria, perdón, Nicolás. Si me permite un segundo, me voy a levantar el baño y quiero el doctor Butch, la opción de... Sí, sí, Bueno, señor, para ir culminando, creo que queda demostrado que hubo una, una persecución o una finalidad, digamos, de buscar un culpable, específicamente Juárez Calderón. Yo creo que surge de la primera intercepción que se hace el día 10 de octubre, donde él figura como remitente y destinatario de un paquete que, como dije, él no despachó y él no retiró. Y de ahí viene una seguidilla de situaciones que lo que se buscó es encontrar elementos para sostener la acusación y que la verdad que no son más que inferencias y encima inferencias mal hechas, digamos, porque eh, yo entiendo que si hubiese una serie de indicios concretos y que todos sumados llevan a una conclusión, puede ser razonable esa conclusión. Ahora, de acá la verdad es que no surge eso, todo lo contrario. Yo creo que lo que surge es que
que no, él no participó como autor, ni como coautor, ni como partícipe en ninguno de estos tres hechos que se le acusan. Sí, él reconoció la comercialización de estupefacientes y entiendo que sea fácil llegar a alguna conclusión para cualquier persona, decir, ah, bueno, porque incluso el propio fiscal le hizo. ¿Qué me van a decir? Que él vendía estupefacientes acá y que con esto no tiene nada que ver. No, yo no le creo. Bueno, pero esa no puede ser la conclusión a la que se llegue para fundamentar una condena. Decir, no, si él comercializaba estupefacientes, entonces esto también tiene que haber hecho el transporte y esta tenencia también tiene que ser de él, porque no se derivan lógicamente un hecho de otro. Así que por último quiero destacar que no se llegó al juicio abreviado por esta situación, pero sin embargo, de lo que él sí reconoce, digamos, lo reconoció la culpabilidad, dijo estar arrepentido, dijo por qué lo hizo, a la comercialización, malas juntas, quizás el entorno, no quiero hacer mucho hincapié, pero eh, cometió un error, lo reconoce y de hecho ya lo está pagando. Así que considero que se le debe imponer el mínimo de la pena de la comercialización de estupefacientes, artículo 5, inciso 6, que son 4 años. No tiene sentencia anterior en el incidente, es una persona joven que ha quedado acreditado con el testimonio de Arevalo, que él tenía un trabajo y trabajaba, y bueno, seguramente por distintas cuestiones habrá terminado haciendo algo que no correspondía, pero seguramente habrá tenido todo este tiempo para darse cuenta del error que cometió y bueno, cambiará seguramente. Yo confío en que él va a cambiar su vida después de acá, con lo cual considero que la pena de 4 años, que yo personalmente considero que ya de por sí es excesiva, eh, debería ser esa pena la que se le imponga y no mayor, digamos, y obviamente será absuelto por el 8, 1, 2 y 3. Y es todo, señor. Gracias. Gracias, doctor Sulfito. Vamos a esperar al doctor y le dé la palabra. Doctora Blanco, entonces Sí, le damos la palabra para que emita sus conclusiones. bien, muchas gracias, señorita. Bueno, quería primero agradecer al tribunal, bueno, este es mi primer debate en esta sala, la posibilidad de esa suspensión de una sola audiencia, que traté de mantener la agenda todo lo posible, pero que me permitió no solo la compulsa del expediente, sino también el ofrecimiento de prueba y bueno, y hablar con mi asistido para una mejor defensa. Bien, esta defensa entonces va a solicitar la absolución del señor Altamirano por falta de tipicidad de la participación en la comercialización realizada por la señora Calderón y los integrantes de esta comercialización, conforme lo peticionado por el Ministerio Fiscal luego del cambio de participación realizado en la autopsia.
La plataforma fáctica en este caso había sido la de comercialización como autor con esta calificación y grado de participación fue traído a la audiencia. Esta plataforma no valió, pero sí cambió la participación de Altamirano. En este caso, el señor fiscal fundó en la banalidad del aporte de Altamirano, en la fungibilidad, porque el hecho se hubiera cometido de la misma manera, según lo definió el propio fiscal, pero el señor fiscal definió la actuación de Nancy Pido como chofer o como un remistrucho. Y es esta la parte en que no se concuerda. Si si yo particularmente hubiera detectado que él era un chofer en este caso, o que su participación tenía ese grado de esa calificación y esa fungibilidad, ciertamente hubiera planteado una falta de imputación objetiva, pero atento a que ni siquiera alcanza lo realizado por Altamirano en esta causa a ese grado, voy a seguir lo que plantea el fiscal. Voy a introducirme en la tipicidad, concretamente de la participación, esta cooperación que le pide el Código Penal a la hora de evaluar si hay algún aporte y claramente de verificar si este delito se ha cumplido. Ciertamente no es posible, ni siquiera objetiva y subjetivamente, mantener este tipo de participación. Para esto voy a analizar primeramente la prueba que tenemos colectada en autos. En este caso, el fiscal me dice que son las comunicaciones, las escuchas, los teléfonos y los testigos. No concreta particularmente en detalle, como sí lo hizo con el resto de los asistidos, pero sí yo advierto, por ejemplo, no solo la negativa constante de Altamirano de cualquier tipo de intervención en esta causa, sino que de los mismos teléfonos, y hay un informe en fojas 401 a 403, donde se analiza el teléfono secuestrado a Altamirano. Este teléfono se secuestró en fecha 3 de abril, a fojas 29 vuelta, hubo un procedimiento saliendo de un bar, se le secuestra el teléfono, se le hace una requisa personal y no se le encuentra ningún elemento relacionado con el delito. Este celular es secuestrado, es precintado, los números tanto de RUE como de precinto son coincidentes. ¿Y qué es lo que se extrae de este celular? Absolutamente nada. Dice, sin material relevante para la causa. Aquí, de 401 a 403, tenemos no solo secuestros de celulares, sino de distintos elementos, y puntualmente el de Altamirano resulta negativo. Está más que claro y coincidente no solo la cadena de custodia en este caso, sino el resultado de la pericia. Y esto se condice también con las pericias a los teléfonos que sí también fueron secuestrados, por ejemplo el de Calderón o el de su hijo, que en realidad usaban indistintamente teléfonos, donde aparece el número de asistido, un número sin agendar, sin intercambio de mensajes de ningún tipo, sin llamados de interés para la causa. Este resultado negativo nos habla claramente de no solo lo periférico de su conducta, sino que no hay ni siquiera un involucramiento de la conducta de Altamirano con el plan que tenían tanto Calderón como el resto de los imputados. Él era el consumidor, eso está más que acreditado, y él compraba la droga que consumía. Y la compraba porque la podía comprar, él tenía el trabajo que sí está acreditado, de venta de celulares, y porque sus padres, a los que cuidaban, los papás tienen 78 años ambos, tenían un ingreso con el cual podía comprar. Siempre ha sido para el consumo personal. Es decir, él no necesitaba involucrarse nada más porque él tenía su consumo.
En este caso, incluso esa aprehensión, la primera que se le hace a él el 3 de abril, él pudo perfectamente justificar su presencia en el lugar, que tenía el auto en un taller que quedaba a la vuelta del bar. Es decir, no hay ningún movimiento que haya hecho Altamirano que nos permitan pensar que su actividad estaba incluso periféricamente, como ha dicho el fiscal, en una parte secundaria. No hay esa cooperación que exige la norma para plantearle la participación secundaria. Tenemos también los testigos. La testigo principal que menciona el señor fiscal es la odontóloga Jennifer Holzner. La odontóloga, ciertamente, cuenta mucho relacionado con la mecánica, tanto de la actividad de Calderón como de su hijo, los precios, los arreglos que ellos tenían, ellos en el sentido de los Calderón con la odontóloga. Y bueno, y nos dice también dónde paraba. Habitualmente Calderón paraba en cabañas de la zona de embalse. No hace referencia profunda también a Mauro Reartes. Lo que refiere desde el sentido es que no sé nada de Rodrigo, solo los he visto juntos en el auto de él. Esa es la única, el único dato que nos da de Rodrigo Altamirano. Ciertamente, tanto Rodrigo Altamirano como Juárez Calderón tenían un auto idéntico en el sentido del mismo color negro, del mismo modelo, un Gol, tren, de unas patentes similares también. No nos dice dónde los vio, cómo los vio, a qué distancia los vio. No hay en ese testimonio, que aparentemente es el fundamental en esta causa para el Ministerio Público Fiscal, no nos da mayor precisión sumado a que no ha sido citada como testigo en esta causa, es decir, que no hay tampoco una posibilidad de hacerle este tipo de preguntas, con lo cual ese testimonio está más que acotado y más que limitado a una mención: los he visto juntos en el auto. No mucho más que eso. No sabemos si una vez, 2 veces, 5 veces, eso no se sabe. Y a este testimonio hay que sumarle una posible parcialidad o al menos alguna sospecha de parcialidad, porque la odontóloga no es tan extraña esta causa. Su pareja Tolosa sí aparece en las conversaciones del informe de apertura de celulares hecho por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero. Un informe que está en Fojas 83-93, todo el desgrabado con las visualizaciones, más el informe posterior. Y Tolosa, además de ser comprador, sí tiene mayor participación. Dice, hablando con Calderón, madre o hijo, indistintamente, dice: ¿dónde andás? Si necesitas algo para esta noche y querés que maneje o haga algo, avísame, porque estoy alto. La policía en ese caso sí dice, no solo quería comprar, sino también que le ofrece manejar un vehículo. Tolosa, reitero, pareja de la odontóloga, que nos trae las precisiones respecto de esta causa y en particular de Altamirano, que casi es nulo. Y ese informe termina con la cantidad de mensajes que han podido examinar Gonzalo Reartes, Luz González, Sebastián Tolosa, Luciano Izquierdo, mayormente son consumidores. No está aquí Altamirano. No está ni siquiera agendado, porque también hay capturas de pantallas con mensajes, no lo tienen agendado. Yo creo que si estamos hablando de una participación, aunque sea secundaria, mínimamente este contacto debe estar agendado por cómo coordino la participación. Espero que aparezca de pronto y le pido algo. No, hay una mínima coordinación que en este caso no existió nunca. Entonces, este testimonio que sí marcó el fiscal en la audiencia
claramente es parcial, no ha podido ser controvertido para mayor precisión y entiendo que no puede fundar el grado de participación que se le atribuye a Messi. Luego tenemos el testimonio de Lucas Payares, a foja 145-146. Conoce a todos los imputados, pero no involucra a Altamirano en nada, en ninguna actividad. Y de hecho nos da un dato que es importante, que es esa mecánica de comercialización que existía, que podía ir en el auto del hijo, que podía ir caminando. Y él dice, hablando de un encuentro puntual que tuvo con Calderón, Payares Calderón, se bajó del colectivo, no sé dónde iba, pero ella siempre andaba a pie. Después en embalse siempre alguien la llevaba donde quería ir. Siempre había alguien que la llevaba. Estamos hablando de comunas que están a 10 minutos. Cualquiera la podía llevar. Con lo cual, no solo la fungibilidad, sino también la banalidad del aporte de Altamirano, si es que lo hubo. Y también da cuenta del tema de Rinaudo y de otras personas involucradas, pero no con Altamirano. Roca, también Gonzalo Roca, 141, todos conocen cómo es la mecánica, la describen, nombran a Reartes, porque Reartes sí realmente tenía una participación. Y nombra también a Iván, pero tampoco lo nombra Altamirano. Gonzalo Reartes sí lo nombran, pero ciertamente aquí hay que aclarar algunas cosas. Gonzalo Rearte, vinculación con Mauro Rearte, también tiene. Lo he visto. Lo que dice lo he visto con ella. No dice, lo he visto que era el chofer de ella. Lo he visto con ella. Y agrega un dato que eso nos hace creer también de la parcialidad de este testimonio. Dice, sabían ir a quedarse a la casa de él. Es decir, cuando venían los Calderón se quedaban en la casa de Altamirano. No hay un solo dato y un solo testimonio que diga eso. Todos manifestaron que se quedaban en campañas de embalse. De hecho, la denuncia que hace María Jesús, esposa de Altamirano, no lo dice, cuando ella era la más interesada en cargar tintas contra Altamirano. Es decir, que esta declaración también puede ser cuestionada en ese sentido. Claudio Flores, ¿cuándo? Claudio Flores es la persona que hace el allanamiento final, donde finalmente queda detenido Altamirano. Describe la casa como es, que están los papás de 78 años, que está él, se le hace la requisa a él, se requisan todas las habitaciones, es un allanamiento, se hace con toda la casa, se requisa el auto, que finalmente también es secuestrado, todo da resultado negativo respecto a la existencia de estupefacientes. Pero no va a decir, bueno, que él no hacía nada, él solamente transportaba. No, porque si transportaba, estaba usando ese auto que finalmente se requisó. Y en ese auto no había absolutamente nada. No solo a la vista visible al personal policial que va a hacer la actuación, sino también que se llevaron canes en ese momento. Y los canes difícilmente dejen escapar si existe en el auto que supuestamente estaba haciendo traslados a diestra y siniestra algún material estupefaciente. Y el resultado fue negativo. Altamirano siempre estuvo en su auto y en ese auto no hacía un transporte para nadie. Él se transportaba a comprar. No me parece un dato menor que esta presencia de los canes, particularmente en la revisa del auto, diera negativo. Hay una actuación que sí me gustaría analizar un poquito más. ¿Y por qué? Porque a Pachico se lo coloca en la misma escala a nivel análisis de la organización que Altamirano. Y esto no es así. Pachico no solo se lo detiene en la ruta, manejando el auto de Juárez Calderón, con material estupefaciente. Es la detención del 19 de abril del 25. Con material estupefaciente,
un plato con resto de sustancias polvo revienta, más envoltorios, blisters de pastillas, en el piso envoltorios cerrados, envoltorios de nylon. Pacheco se hace cargo de todo eso, terminan finalmente secuestrando ese auto, que era el auto que se usaba en esta investigación, este modus operandi que tenían para hacer los traslados. Este era el auto que se usaba. Y las pruebas dicen, este es el auto, este es el que tiene el material, en este encontramos las cosas. No tiene absolutamente nada que ver con un eventual traslado en otro auto en el que nada se encuentra. Y se procede al secuestro del auto y a la imputación de todos estos. Y Pacheco nos cuenta cómo conoció a Calderón, la vinculación que tuvo con ella, incluso han vivido juntos, no juntos, sino en la misma casa, los movimientos de droga. Esto es alguien que tiene conocimiento y que tiene algún tipo de intervención en la causa. Lo menciona Rearte como uno de los principales vendedores y de Altamirano no dice absolutamente nada. El fiscal dice, bueno, interviene como intermediario, eso está claro por las comunicaciones, nos dice respecto de Pacheco. Y por las comunicaciones y por sus propias declaraciones, él reconoce este conocimiento previo y esta interacción con Calderón. Nada, dice Altamirano, absolutamente nada. Por lo cual, no solo refuerza la idea de que Altamirano no tiene ninguna intervención típicamente relevante en esta causa, sino que es el muy probable caso de que la autoridad no se lo puede colocar a la misma altura que Pacheco, porque Pacheco tenía todo este conocimiento y toda esta actividad que Altamirano no realizaba. Posteriormente, dice que eran amigos con Rodrigo en una segunda una ampliación de la indagatoria y que Rodrigo consumía mucho, porque ciertamente era un gran consumidor de cocaína. Esto respecto a los testimoniales. Y nos falta el análisis de una testimonial. Bueno, también da cuenta de cómo era su forma de vida, Ceballos, que habla de que vivía con sus padres, todos esos hechos han sido objeto de prueba en esta causa y se ha constatado que él vivía con sus padres, el trabajo que tenía, mientras que Rearte, por ejemplo, no tenía un domicilio fijo, pero no estaba en un lado ni en el otro. Él era un consumidor, pero intervención como la que se pretende no ha tenido en esta causa. Hay un testimonio que sí tengo que analizar, porque si bien el fiscal no lo menciona en absoluto, ha sido objeto de una nulidad presentada por la anterior defensa de Altamirano, nulidad de la que voy a desistir en esta audiencia, pero que no me eximen de analizar ese testimonio, porque sí es prueba incorporada de causa y porque sí puede ser utilizada por el tribunal para fundar en la condena. Y porque es la única persona que dice, fuimos a tal lugar, entró, fue Calderón, vendió la droga, le esperamos, fuimos a tal otro lugar, fue Calderón, vendió la droga. Es la única persona que nos está diciendo eso. Esta persona es la esposa de Altamirano. La señora María Jesús Hernández lo conoce a él por redes sociales, unos meses de conocimiento. La señora vivía en España. Vení que nos casamos. Le paga el pasaje, llega el 18, al 19 se casan. En menos de 2 meses la señora presenta en España una denuncia por maltrato, el 30 de noviembre. Denuncia que fue desestimada, esta defensa acompañó esa resolución. Y debo decir, España es uno de los países, no sé si es el más activo, pero es uno de los países más activos en el caso de violencia de género.
tienen sistemas de seguridad especializados, el SIGEM, hace muchos años que son actualizados, es como que ellos han tomado la iniciativa de reprimir y de perseguir y de sancionar la violencia de género con seriedad. Aquí estamos intentando también, pero España es uno de los más avanzados en ese. ¿Qué pasa? Acá se desestima la denuncia. La denuncia había sido por maltratos y claramente los operadores que reciben esta denuncia no solo alertan todo el sistema, sino que también valoran riesgos. ¿Y qué termina concluyendo para ordenar el sobreseimiento? El juez de la causa. En este caso estamos ante versiones contradictorias. La declaración de la denunciante no está corroborada por ningún elemento objetivo. No hay testigos, no hay parte de lesiones, por todo lo que se considera acreditada la comisión de los hechos. Reitero, no es que esto salió de un día para otro, se le hace un abordaje a esta persona y se le valora el riesgo y su relato y su coherencia. Y esta es la conclusión a la que se llegó en España. Debo decir, olvidé decir, yo estoy cuestionando y voy a poner en tela de juicio la credibilidad del testimonio. Por supuesto que no estoy cuestionando a la señora, que no solo es víctima, está en una situación vulnerable por su propia enfermedad, era extranjera en este país y a la par de eso era consumidora también, sino me voy directamente a la credibilidad. Por eso tampoco es de mi interés una nulidad, porque ciertamente no se le hizo saber la facultad de abstención, pero excede, no interesa, porque el contenido en sí no supera no un test de credibilidad, un criterio de credibilidad para apoyar una sentencia condenatoria. Esto pasó en España. El señor dice, bueno, me voy. Y se viene a la Argentina, se viene a la casa de sus padres. ¿Qué hace la señora? Se viene. Manifiesta haber vendido todo, no sabemos realmente qué es lo que vende. Y vuelve a hacer una denuncia día 7 de abril por violencia de género. La señora mantiene ese relato, cómo lo conoce, las denuncias que tuvo, refiere violencia psicológica en la denuncia de España. Aquí refiere violencia verbal en un principio, luego cambia violencia verbal, física y económica. No tiene lesiones, no se le han constatado y pide restricciones. Esta denuncia fue tomada en la Justicia de Paz de aquí de Argentina. Se le hacen los abordajes también y se le evalúan los riesgos. Por eso se le da intervención al polo de la mujer. Ella dice que no es consumidora, claramente es consumidora esta señora. No solo porque tiene y utiliza parches de fentanilo de altísima capacidad adictiva, con los efectos que ahora voy a referir, sino también porque consume morfina. Se le hace el abordaje. Bueno, previo al abordaje me voy a referir a la declaración que ella hace ante el 15 de abril, ante la Fiscalía de Narcotráfico del Río Tercero, que es ahí donde surge este tema. Bueno, no se le hizo conocer la facultad que tenía de abstenerse. Bueno, concentrado en la declaración, que tampoco fue, no tuvo la posibilidad de la defensa de estar presente en esta declaración, se le toma juramento, dice que salieron en 2 ocasiones los 4 a repartir drogas en el autito. La única persona que lo dice. Dice que él al caminar no solo manejaba y dice que ella los acompañaba porque iba a comprar cigarrillos. Estaba enojada porque no les pagaban unos celulares que ella les había traído en España y lo dice en la misma declaración. No tengo temor, tengo bronca. Quisiera recuperar algo de todo lo que perdí. Los teléfonos, que son lo que más dinero me costó y que los perdí.
Esta declaración, sumada a su propio perfil de personalidad, es lo único que se le puede colocar en ese sentido como elemento de cargo. Pero es una declaración que no es posible tomar seriamente en consideración porque en la instancia de esta defensa también se encuentra agregado el informe que le hizo el Polo de la Mujer. Ella en el Polo de la Mujer prefirió violencia verbal, violencia física y económica. Va agregando violencias a medida que va transitando también por el sistema, que es lo que se advierte. Y le manifestó que no tenía dinero para solventar el pasaje de regreso a España. Otro motivo más que podemos agregar para tener en cuenta qué es lo que tenía la señora en mente cuando iba realizando las sucesivas denuncias. Porque física no había, porque no hay constataciones, y las otras dos, y ahora voy a leer el párrafo pertinente, tampoco fueron constatadas. Nos dice el personal del Pueblo de la Mujer en este informe. El informe básicamente era qué abordaje se le hizo. Dice que teniendo en ocasión, que la señora manifestó que tenía en ocasiones necesidad de asistencia de terceros o el uso de sillas de ruedas para el traslado, y entre paréntesis colocarían las técnicas. Manifestaciones que no se condicen con lo observado. O sea, ni siquiera a simple vista la coherencia de lo que manifestaba era lo que se podía ver. Siguen relatando el relato de la señora, realizó durante muchos años tratamientos psicológicos y psiquiátricos por la depresión que tuvo por la incapacidad que tenía, que actualmente por su nivel de medicación morfina, consumía en ese momento morfina, el momento de los hechos, no toma medicación psiquiátrica. Y concluyen, no se advierten indicadores de riesgo en torno a la salud mental e integridad psicofísica. Eso no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Altamirano, lo están diciendo personas que tienen la experticia suficiente para hacer esta valoración. Y que eso ha sido provista también por el Estado justamente para solucionar esto. Sí se evidencian dificultades para problematizar situaciones, sostener límites, exponiéndose a situaciones de riesgo al casarse con un desconocido. Luego, informan también que el consulado de España le gestionó un pasaje y viajó a España el 21 del 4. Yo me pregunto también, ¿qué español va al consulado y el consulado le paga un pasaje? Un español que esté en un grado tal de denuncias y de necesidad que exijan esto. Es decir, el móvil, realmente, ¿lo tenemos claro? El móvil es realmente el que manifiesta a la señora, lo que la lleva a recurrir al Estado en este caso. Como decía al principio, lo que tenemos que acá, porque es un testimonio que no podemos soslayar, sobre todo porque es lo único en criminal. Verificar si el relato es creíble. Tiene que superar filtros, todos lo sabemos, todos escuchamos todo el tiempo relatos y los vamos verificando en función a la credibilidad. ¿Por qué? Porque la sentencia justamente nos requiere certeza. Los distintos filtros, hay criterios para esto. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, ¿es posible esta persona está en condiciones para ser creída o no está? Aquí habría que demostrar, por ejemplo, que no estaba afectada la conciencia o que no estaba afectada la capacidad mental de la señora. La señora dice no ser consumidora, consumía morfina, consumía fentanilo, de la manera que se lo ordenaron que lo consumiera. Pero el fentanilo 50 a 100 veces superior a la morfina produce
estados de confusión y alteración, de desorientación. Es decir, estamos sosteniendo un testimonio único que está en estas condiciones. Y refiere a abordajes psicológicos y psiquiátricos. Y la ausencia, por otro lado, de móviles espurios para denunciar. Aquí yo no puedo decir la señora hizo hacer esto, indicarlo al Altamirano, pero que hay otros móviles que rodean claramente la declaración de la señora en las distintas instancias, son claros. O quiero recuperar la plata, o quiero recuperar el celular, o quiere volverse al lugar a España. O sea, siempre se advierte con claridad que el motivo no es únicamente decir la verdad. Y que quizá tampoco está en condiciones de decirla atento a su propia condición física y psicológica. Luego tenemos otro de los criterios, la corroboración periférica por otros elementos independientes, y no las hay. No voy a repetir porque he detallado cómo se movía Altamirano y cómo lo vieron o no lo vieron hacer los distintos testigos. Es decir, no hay una corroboración de lo que esta señora dice más allá de su relato. Y, como reitero, si una persona experta me dice no hay riesgo, yo todo lo que me esté diciendo empiezo a bajar la vara. Y la persistencia de la incriminación, esto quizá podría ser porque esta señora viene anunciando violencias, pero esa modificación de los tipos de violencia no es tampoco, bueno, si no le pongo física, le pongo psicológica, le pongo financiera, económica. No. Si es víctima de una violencia, ella tiene claridad en esa violencia. Esta divergencia la tengo que tomar como relevante en este caso. Dicho esto, que ha sido el análisis no solo de la prueba existente en el expediente, sino de la principal, omitida, no sé por qué, por el señor fiscal, pero que entendía debía ser analizada con un grado de profundidad mayor. Lo único que yo acá puedo decir es que Altamirano es nadie. Hacia la compra podía hacerla, no quita que en alguna ocasión la pudiera haber alcanzado a algún lugar, como la podía haber alcanzado cualquier otra persona. Ahí la dejaba. Esta banalidad de la conducta impide la tipicidad objetiva. Si vamos a decir, porque realmente nadie dice, nunca la esperó en ningún lado, nunca la llevó de un lado al otro, alcanzaba hasta el lugar, nada más, y él se iba. Ahí la dejaba, ahí terminaba todo. No había coordinación previa, como ya se dijo, y no había ningún beneficio por esa intervención dentro de la propia organización. El objeto del tipo penal no se da esta cooperación, no se ha podido acreditar, el tipo subjetivo tampoco se ha podido acreditar, él mismo lo ha dicho. Yo no tenía nada que ver con eso, yo no, lo dijo claramente, lo dijo antes del debate y lo dijo en el debate. Ese traslado no se le puede achacar como un tipo objetivo, se requiere dolo de cooperar. Un delito doloso, una participación dolosa en un delito doloso. Y acá no existe esa voluntad, más allá de lo que refiriera la señora María José. Por lo cual entiendo que la absolución se impone con toda la conducta que ha sido relevada y que ha sido realizada por Altamirano en la presente causa. Voy a tener que referirme, más allá de que sí es en la postura defensiva, absolución por falta de tipicidad, a la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Este cambio de calificación que hace el Ministerio, no de calificación, de participación que hace el Ministerio Público Fiscal en la audiencia, en el momento del debate más preciso, perdón, en el momento del alegato más precisamente, ciertamente hace nacer en cabeza del bien asistido el derecho a solicitar una suspensión de juicio propio. La oportunidad
es la primera oportunidad que se tiene a raíz de este cambio de participación, no tiene antecedentes penales computables, es una persona adicta, la penalidad que se le ha solicitado 2 años de prisión nos llevan a una aplicación en virtud de lo prescrito por el artículo 26 del Código Penal. Se hallaba vacunando a sus padres mayores de edad, no hay no solo la naturaleza del hecho, sino la personalidad de él, conforme el artículo 26 manda, nos llevan también a considerar esta innecesariedad de una pena en efectivo y de esta salida alternativa que se solicita. No es el primer caso donde esto ocurre, este cambio de participación desde una coautoría a una participación secundaria por la penalidad combinada. Ya ha sido resuelto en numerosas oportunidades y en mi caso también lo he planteado y se ha resuelto positivamente. Voy a fundar también en la manda del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, en la resolución 97 del 2009 del Ministerio Público Fiscal, en el principio de proporcionalidad en función de la comparación entre la conducta de Pachico y de Altamirano, de Altamirano, y se ofrece el sometimiento a un tratamiento psicológico psiquiátrico a criterio de los profesionales y en el caso particular he dictado de algunos cursos, algunas charlas en establecimientos secundarios de Villa del Dique a los fines justamente él como adicto y como consumidor puede brindar esa experiencia a los jóvenes que pueden estar rozando más con lo que se advirtió en la causa de cómo se encuentra la zona. En subsidio, bueno, esto requiere previa vista al Ministerio Público. ¿Continuó o damos? Sí, continúe después al final. Bien, perfecto. En subsidio, esta defensa va a solicitar que los 2 años de prisión lo sean de ejecución condicional. Mi asistido no tiene antecedentes penales computables. La importancia del cumplimiento de pena radica en este caso en la prevención especial. Es claro que las penas de corta duración, me estoy fundando en el artículo 26 del Código Penal, poco o nada pueden hacer si la pensamos desde el cumplimiento intramuros, no solo por la falta de abordajes en esos tiempos y por los hacinamientos y por las cuestiones de desborde que ya tienen los penales, sino que son hasta más perniciosas al ser tan cortas en su cumplimiento. Voy a citar Esquilario como precedente de la Corte Suprema de Justicia y en este caso, porque no ha sido fundamentada por el Ministerio Público Fiscal al solicitarla por un lado, debe no solo pedirla porque no es un beneficio para el primario. La regla general es la ejecución condicional. Entonces, esto también lo ha dicho la Corte, el esfuerzo mayor debe ser en fundamentar en estas penas cortas la necesidad del encierro carcelario. No lo ha hecho el Ministerio Público Fiscal, entiendo que el tribunal sí debería hacerlo con este esfuerzo a darle una mayor fundamentación en el caso de que entienda que esto no se podría dar en la forma condicional. De más está decir que tanto la absolución como el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, como esta de pedido de prisión de cumplimiento condicional implican la inmediata libertad de mi asistido en esta causa. En subsidio y por último, ya terminando, para el supuesto de que el tribunal entienda improbablemente que la pena debe ser de cumplimiento efectivo, la defensa sí va a solicitar también que se le dé la libertad a mi asistido que ya lleva 12 meses de prisión dentro del penal, es decir, la libertad aquí se está pidiendo en los términos del artículo 13, por haber cumplido más de 8 meses de prisión. En este caso, se impone también la libertad a pesar de condena efectiva. Entiendo que en este caso no hay otro precedente que se pueda hacer valer, más allá de algún plenario,
pero que no puede quitarle al tribunal la facultad del control de constitucionalidad en este caso y no resulta obvio ni traba para impedir automáticamente cualquier egreso anticipado, aun cuando se trate de delitos como los que aquí se están investigando. Nada más, señoría. He concluido con el tiempo. Bien, gracias, doctora. Bien, al doctor Aramayo, no sé si quiere que pasemos un cuento intermedio, si no, yo le circunscribo las vistas en virtud de los alegatos defensivos, planteo de inconstitucionalidad del mínimo, planteo por el doctor también respecto de su asistido, el planteo de la doctora Blanco en relación a la suspensión del juicio prueba, y también, si bien acá yo no lo voy a reencauzar, no en trámite del artículo 13, sino por una excarcelación en virtud del principio de proporcionalidad, de lo que ha planteado la doctora Blanco respecto de su asistido, atento al Estado que no hay una ni sentencia y menos un fin. Con lo cual, si necesita pedir directivas al titular del Ministerio Público Fiscal, pasamos un cuarto intermedio, o si ya las tiene, ¿está en condiciones de contestar? Bien. Gracias. Respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado por el doctor Altamira, permitiendo lo resuelto por la Corte de Loyola, validó la constitucionalidad mínimo de las escalas penales de narcotráfico. Justamente también por menudeo, que es lo que están acusados los asistidos del doctor Altamira. En base a lo peticionado por la doctora Blanco, por la probation, en primer lugar, la Fiscalía dio los motivos por los cuales se debería ser con una pena efectiva, y sabemos que para que se dé una probation, la pena expectativa en un juicio sería en suspenso. Así que no se dan las circunstancias previstas en el artículo 76 del Código Penal. Pero además de ello, creemos que es extemporáneo el planteo formulado, ya que la probation tiene como fin evitar el juicio, y lo que estamos aquí justamente terminando un juicio. Así que no tendremos motivo por el cual concederlo. Respecto al pedido de libertad, entendemos que también debe ser rechazado por lo previsto en el plenario tomar copia de la casación y lo previsto en el artículo 14, inciso 10 del Código Penal, que prohíbe expresamente la libertad condicional a las personas condenadas por delito en el código. Y si me permite, también entendimos que también tendría un planteo que el doctor Suchetti, tiró como más que se había adulterado una cadena entre ustedes del celular. No sé si interesa que contestemos o no. Sí, No lo tiene pedimos razón. con unidad, pero No fue planteado concretamente, pero hizo como una valoración probatoria respecto de un poco valor convictivo respecto de los datos obtenidos de ese teléfono. Entonces, por supuesto, si quiere dejarse el derecho de réplica, una vez más, nos sucede que al final del debate los fiscales se sorprende porque había acuerdos con la defensa, en este caso con el doctor Suchetti, en el cual íbamos a discutir algunas cuestiones, concretamente con él, sobre la participación. De haber sabido que iba a haber un planteo en este sentido, hubiésemos citado al gendarme que hizo la pericia para ver si efectivamente ha habido un error o no. De todas formas, como no vemos que no ha sido ni siquiera fundamentado, simplemente quedó una idea, creo que es simple contestarlo, diciendo que no se dijo qué se hizo mal, qué se adulteró, qué se cambió, qué información no se obtuvo. Tampoco se puso en duda de que el celular peritado haya sido otro, si era el de su asistido o no, y tampoco ha puesto en duda de que se haya implantado, como dije, otro celular, o que se haya adulterado algún tipo de información. Con lo cual entendemos que no debe tener recibo el planteo formulado. Nada más, gracias. bien. En relación a la dictaminó por la Fiscalía, no sé si alguna de defensa quiere también. Cortito, que el señor fiscal haya referido a las condiciones de los artículos 40 y 41 no significa una fundamentación respecto de la modalidad de ejecución. Tal es así que el doctor Altamira hoy hizo esa advertencia al comenzar su propio pedido. Es decir,
puntualmente no se fundamentó. Y por otro lado, la oportunidad también le hizo nacer el señor fiscal al momento del alegato. Esta defensa ya tiene antecedentes de Cámara de Casación, la causa era del Tribunal Oral 2 originaria, donde se admite, y la jurisprudencia conteste, que la oportunidad nace cuando nace la posibilidad de acceder a la justicia, que no ocurría al momento de inicio de nada más. Doctora Tamira. También la Fiscalía se opone al pedido de constitucionalidad en base a lo dicho Loyola. En su momento dice la Inquisición de que Loyola se refería a un fallo del Tribunal Superior de Justicia donde el Tribunal Superior de Justicia cuestionó y sostuvo que había sido un evidente olvido del legislador que no consideró que la tenencia para destinada directamente al consumidor final debía tener menor pena en forma generalizada. La inconstitucionalidad en este caso se planteó por un criterio más específico que el que sostiene la Cámara Nacional de Casación Penal de Río, que la culpabilidad demostrada en base a la entidad de derecho y la imposibilidad de motivarse de otra forma, que son en un principio constitucional la culpabilidad igual que la proporcionalidad, hacen que deba dejarse de lado lo que prescribe una ley que es de menor, de un grado inferior a los principios constitucionales, que en forma abstracta estableció 4 años públicos. Y en este caso en particular, la proporcionalidad y culpabilidad hacían que sea más justo una pena de 3 años de ejecución judicial. Bien. Doctor Zucchetti, ¿quiere agregar algo más? ¿El asunto dictaminó? Quisiera simplemente aclarar, porque no entendí del todo, digamos, a qué acuerdo con la Fiscalía se refirió, porque justamente, por lo menos lo que pude hablar con el fiscal fue justamente eso, que iba a discutir la participación de Juan Calderón en el hecho 1, 2, 3. Eso implica obviamente discutir las pruebas sobre esos hechos. De hecho, hemos tomado testimoniales, con el cual no me he apartado, yo por lo menos, de lo que hablé con la Fiscalía sobre el tema. De hecho, dije, no llegamos a un juicio abreviado, porque si bien él iba a reconocer el 8 cuartos, íbamos a discutirlo primero, simplemente eso. Está bien, lo aclaro, doctor Solegato, de que había acordado los hechos provinciales y no los federales. Después una cuestión de interpretación, probablemente no. Entiendo que no quería decir el Ministerio Público Fiscal que faltó la palabra, sino una cuestión de interpretación o si quise decir eso. Bueno, no lo interpretó así, por lo menos este presidente. ¿Algo más? No sé. Volver más. Ya, denos un segundito y estamos coordinando. Vamos. Sí, la pregunta más solo. Bueno. Sí. Bueno, entonces el tribunal pasa un encuentro intermedio para mañana, 9:30 horas, ¿ah? Donde tenemos las últimas palabras y después de la deliberación del veredicto. Que tengan un buen día.